El Señor ha querido que hoy hablemos sobre la maternidad de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Repita conmigo, la maternidad de Dios sobre tu vida. Entonces, como le estoy diciendo sobre tu vida, entonces usted dice sobre mi vida y yo digo sobre la mía también. Amén. Ahora, ¿qué es la maternidad? Antes de hablar de la maternidad, quiero decirles que todos y cada uno de nosotros fuimos engendrados en el vientre de una mujer. ¿Es así? ¿Hay alguien que no haya nacido en el vientre de una mujer? Todos fuimos engendrados en ese vientre, ¿verdad? Y la maternidad es la vivencia que tiene una mujer por el hecho biológico de ser madre. Así es que no es solamente el rol biológico que nos ha sido dado, sino también muchas de nosotras quizá hemos adoptado hijos. O quizá muchas de nosotras las mujeres, nos fue asignado el rol de cuidar a otras personas cuando eran muy pequeños o aún cuando eran bebés. Y allí se asumió también el rol de la maternidad. Eso nos habla también de que ese cuidado que las madres tenemos sobre nuestros hijos, ese mismo cuidado lo ha tenido el Señor con cada uno de nosotros. Por eso el Señor hoy nos va a hablar de que esa maternidad, ¿sí?, Él la ha enviado sobre nosotros, pero también con un propósito. Y es que nosotros también extendamos esa maternidad a otras personas. Esa maternidad habla de cuidado. Cuando una mujer sabe que está embarazada, esa mujer empieza a pasar por diferentes momentos en su vida, posiblemente momentos emocionales, pero también son momentos físicos que ella también está experimentando. Y esos momentos también la van a llevar a que ella asuma unos cuidados. Un cuidado en su alimentación, un cuidado en su cuerpo, un cuidado también en los controles que va a iniciar, porque todo esto hace parte de un conjunto, que es que ese bebé o esa bebita nazca con todas las condiciones aptas y con todo el cuidado que requiere y que necesita. ¿Sabías que tu mamá también tuvo cuidado de ti? Posiblemente muchos de nosotros no le preguntamos a nuestra madre cómo fue ese proceso del embarazo. Y de pronto desconocemos algunas cosas, pero quizá algunos fuimos un poco más curiosos y le preguntamos a nuestra madre cómo vivió ese proceso de la gestación nuestra. Y allí también empezamos a ver que hay cosas importantes de ese proceso de embarazo y de gestación. Quiero decirte que cuando la mujer está embarazada, antes de que ella empiece a sentir a su bebé en el vientre, ya hay todo un instinto maternal que se empieza a despertar en ella, ¿sí? ¿Y sabías que ese instinto maternal, antes de que nosotros fuéramos plantados en el vientre de nuestra madre, todo ese instinto maternal lo ha tenido y lo tuvo el Señor con nosotros? Desde antes de ser engendrados, dice la palabra, que dice que Él vio nuestro embrión antes de que fuese plantado y ese embrión también ya había sido enviado con un propósito. O sea que tú y yo tenemos un propósito en esta vida, ¿sí? Y no es en vano que tú y yo hoy estemos aquí en este lugar. Entonces, dígale al Señor en esta hora: Señor, gracias porque tú tenías un propósito con mi vida y hoy estoy aquí. Cuando la madre está embarazada, también empieza a pensar en cómo será su bebé. ¿Qué empezamos a pensar de él?
¿Qué es lo más importante? Que esté bien, que se forme como se tiene que formar en el vientre, que crezca sano, que ese bebé se desarrolle, que ese bebé tenga las condiciones y las características para que continúe su proceso hasta que llegue el momento de nacer. Pues quiero decirte que el Señor ha tenido cuidado de ti y de mí durante todo ese proceso. Él lo permitió porque había propósito para ti y para mí. Y el Señor empezó a proyectarnos desde antes, empezó a proyectarnos hacia lo que hoy somos, hacia donde estamos aquí y ahora. Es decir, que estábamos en el propósito de Dios. Dite a ti mismo, yo no soy el producto de un método que falló, ni tampoco soy el producto de un descuido. Yo soy el propósito de Dios. Yo nací porque Dios tenía un propósito para mi vida. Vamos a mirar Sofonías 3:17. Yo voy a leerles la versión Nueva Traducción Viviente, porque me parece que es un poco más entendible en muchos aspectos. Sofonías 3:17. Usted lo va a leer. Lean primero la versión que ustedes tienen ahí en el televisor, por favor. Muy bien, les voy a leer también esta versión. Dice, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se deleitará en ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará en ti con cánticos de alegría. Si nos damos cuenta, el Señor está en medio de nosotros, pero dice también que Él es poderoso Salvador, que se deleita en ti con alegría. Y dice que con su amor calmará todos tus temores. Es decir, que aquí no debe haber cabida para temores en mi vida. Y dice que se gozará en ti con cánticos de alegría. Cuando la madre acepta su embarazo, ¿qué empieza a experimentar? Alegría, gozo, satisfacción, plenitud. Y empieza a hablar de su embarazo y empieza a compartir ese embarazo con las personas que ella quiere que compartan esa alegría, ¿sí? Quiero decirles que el Señor también se gozó y se deleitó cuando nuestra madre estaba embarazada de nosotros. El Señor se deleitó y dice que con cánticos y de alegría Él se regocijó al saber de nuestro embarazo. De antemano Él ya lo sabía, pero Él se gozaba también con nuestra madre cuando ella se dio cuenta que ya estaba embarazada de nosotros. ¿Por qué es importante que nosotros veamos todas esas cosas? Hoy el Señor quiere que quizá muchos de nosotros podamos cambiar la imagen, el concepto, las circunstancias que llevaron a que quizá algunos vivieran unas infancias un poco difíciles. Y lo que el Señor quiere hoy es sanar nuestro corazón de esas infancias. Y quiere sanar aún lo que fue nuestro proceso de gestación, aún en el vientre de nuestra madre. Porque quiere mostrarnos que Él ha extendido su maternidad sobre nosotros. Y eso es algo muy poderoso. Porque esa maternidad habla de cuidado, habla de protección, habla de amor, habla de compasión, habla de misericordia. Y eso es lo que el Señor quiere que hoy nosotros también podamos disfrutar. Miremos Isaías 43:1. ¿Pueden leerlo ahí en el televisor, por favor? Muy bien. Dice,
En la nueva versión dice, en la nueva traducción viviente dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor. Entonces, donde dice, ahora, oh Jacob, coloque su nombre. Diga, pero ahora, oh Janet, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, Él que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío, eres mío. Cuando los padres le ponen el nombre a sus hijos, le están dando una identidad. Y esa identidad marca el destino de lo que sus hijos van a hacer a futuro. Por eso, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, debemos ser cuidadosos también los nombres que vamos a ponerle a nuestros hijos, porque vamos a determinar el futuro de ellos. Eso hacen los judíos con sus hijos. Sus hijos tienen destinado y tienen marcado un futuro de lo que ellos van a hacer a través del nombre que ellos ponen a su hijo. Pero también dice la palabra que el Señor nos rescató. Es decir, que si en algún momento nosotros vivimos experiencias difíciles durante la gestación o aún durante la infancia, recuerda que el Señor a ti te rescató de eso. Y el Señor hoy no quiere que tú vivas caminando en torno a esas circunstancias difíciles, porque Él nos rescató. Diga conmigo, nos rescató. Y diga también, el Señor me puso nombre. Entonces, el nombre que usted tiene no fue un nombre que le pusieron porque sus padres se les ocurrió, ¿cierto? Sino eso vino de Dios al corazón de sus padres, al corazón de nuestros padres, y por eso nuestros padres nos pusieron el nombre que nos pusieron. Ahora, es muy importante también saber que cuando el Señor nos plantó allí en el vientre de nuestra mamá, ¿sí? Él también allí nos cuidó, nos anheló, nos preparó todas las cosas antes de nuestra llegada. ¿Qué hacen los padres cuando están embarazados? No me refiero solamente al padre, sino al papá y a la mamá. ¿Qué hacemos? Empezamos a preparar todo para la llegada de nuestro hijo. ¿Y qué hacemos entonces? Preparamos una habitación, un escenario, un espacio, pero adicional a eso, también, ¿qué más empezamos a hacer? ¿Qué cosa? Empezamos a pensar en el nombre, ¿cierto? Pero también empezamos entonces a prepararnos para ese momento de la llegada de nuestro hijo. ¿En dónde? ¿Dónde van a ser? ¿Cierto? ¿Quién va a estar con nosotros cuando nazca nuestro hijo? ¿Quién nos va a acompañar? A nosotras las mujeres, ¿quién nos va a acompañar? Pero también cuando llegue nuestro hijo, empezamos a preparar cosas en la casa. Quiero contarles que este es un tiempo donde, si bien es cierto, están naciendo muchos bebés, ¿sí? Lo que a veces también vemos es que las circunstancias en las que están naciendo muchos de los bebés a veces no son las mejores. Yo trabajo en un hospital donde tengo contacto con las mamás y los bebés. Y también veo muchas de las circunstancias por las que tienen que pasar las mamás cuando ya van a atender a sus bebés. Yo las acompaño en salas de parto. Y veo también allí lo difícil que es para muchas de estas mujeres tener a sus hijos. Nosotros facilitamos el acompañamiento de su esposo, su pareja o la persona que ella decida que le va a acompañar durante el parto. ¿Por qué? Porque sabemos lo importante que es para esa mujer estar acompañada, que ella no se sienta sola, pero también porque sabemos la importancia que tiene que el esposo, el padre o la pareja estén con ella en el momento de nacer su bebé. Porque eso genera un vínculo muy importante.
Y ese vínculo, quizá tú dices, no, mi mamá no tuvo ese acompañamiento. Quizá mi papá no estuvo presente en el momento en que yo nací. O quizá mi papá ni siquiera conoció que yo nací. Pero quiero decirte que el mayor vínculo lo formó Dios con tu mamá y contigo. Ese vínculo Dios estaba allí construyéndolo, formándolo, fortaleciéndolo. Entonces, quiero decirte que tú tienes un vínculo con tu mamá, con tus padres, pero también tienes un vínculo muy fuerte y muy grande con Dios. Y ese vínculo fue construido desde tu gestación, desde tu embarazo. Desde antes de que tú hubieses sido engendrado, allí Dios fortaleció y formó ese vínculo. ¿Por qué? Porque el Señor sabe de antemano que para nosotros es muy importante que Él esté con nosotros. Job 10:12. Lo voy a leer en esta versión. Dice, me diste vida y me mostraste tu amor inagotable. Y con tu cuidado preservaste mi vida. Aquí nos está hablando de que el Señor nos mostró su amor. Y es un amor, dice, inagotable. O sea, que es un amor que no cesa, sino que es un amor que cada día crece y crece más, que nunca se va a agotar. Así tú hayas sentido en algún momento de tu vida que tu mamá o que tu papá no estuvieron contigo dándote el amor que tú necesitabas, aquí el Señor te está diciendo, hey, para un momento, mi amor está para ti. Mi amor está contigo y es un amor que nunca va a cesar, nunca va a tener escasez. Es un amor que siempre va a permanecer y a perseverar. Y dice también, y con tu cuidado preservaste mi vida. Ahí está hablando que el Señor también tuvo cuidado de ti y de mí. Amén. El Señor determinó quiénes iban a ser las personas que nos iban a cuidar y quiénes nos iban a proteger y quiénes serían tus padres y mis padres. Posiblemente los padres terrenales, pero también el Señor ya de antemano había determinado que Él era tu padre y tu madre. Por eso dice la palabra también que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, dice, el Señor nos recogerá. Es decir, el Señor nunca nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Es decir, que ahí el Señor nos está hablando de que ese amor del Señor siempre ha estado y siempre estará para mí y estará para ti. Y lo que nosotros debemos hacer es apropiarnos de ese amor de Dios para tu vida y para mi vida. El Señor ha extendido entonces su maternidad para ti y para mí. Diga, el Señor ha extendido su maternidad para mí y para ti. ¿Cuántos aquí, no sé si en algún momento lo saben o no lo saben, cuántos aquí son padres adoptivos? ¿Cuántos de ustedes recibieron el cuidado de otras personas que no fueron sus padres? Muy bien. Ahora, ese cuidado de esas personas que estuvieron allí para proveernos, suplir nuestras necesidades, quizá también suplirnos a nivel del cuidado, ¿sí? Prodigarnos su amor. Eso estaba dentro del propósito de Dios. Es decir, que no tengas en poco a esas personas que estuvieron contigo allí, porque esas personas también tenían un propósito para tu vida. Y así de pronto hayas dicho, pero fue muy difícil, porque quizá me llevaron a vivir experiencias fuertes, me hicieron sentir que yo no era su hijo o no era su hija. Y de pronto muchas veces me lo enrostraron o me lo sacaron a relucir. Hoy lo que el Señor quiere decirte es, esas personas tenían un propósito de parte de Dios y es que
con esas personas tú aprendiste cosas. Y lo que el Señor quiere es que tú no te quedes con lo difícil que fue esa experiencia, ni con las situaciones difíciles que viviste. El Señor, a través de esas personas, formó en nosotros también carácter. El Señor nos hizo entresacar de esas circunstancias lo mejor. Y hoy el Señor quiere que tú veas a esas personas como lo mejor que te pasó en ese momento. No como la persona peor que tuviste que tuvo que haber estado contigo en esos momentos. Esa persona tenía un propósito en tu vida. Y si tú hoy revisas y miras, Dios a través de esa persona formó cosas en ti. Y es importante que tú rescates las cosas que Dios formó, positivas, agradables, buenas, a través de esas personas. No te quedes en la queja de por qué me tocó a mí esa persona. O pensar, mejor hubiera sido que no hubiera sido esa persona, sino quizás otra. Había propósito aún con esa persona para tu vida. Y hoy lo que Dios quiere también es que tú vas a bendecir a esa persona y le vas a decir, Señor, gracias porque a través de esa persona tú formaste en mi vida cosas que quizá en otro momento yo no las hubiera podido formar. Y hoy las vamos a bendecir también. Amén. Salmo 127, 4. Salmo 127, 4. ¿Lo tenemos? Léanlo por favor en el televisor. Muy bien. Salmo 27, 4 en esta versión dice: los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¿Sí? ¿Eso a qué se refiere? A que tú y yo, que nacimos también de hombres jóvenes y de mujeres jóvenes, dice también que somos como flechas en manos de un guerrero. ¿Un guerrero qué hace? Un guerrero se prepara, ¿sí? Y cuando ateza su, ¿cómo se llama? El arco. Cuando ateza el arco, no lo hace de forma descuidada, lo hace con mucho impulso y con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque ese guerrero tiene un propósito y es que esa flecha que él va a lanzar llegue ¿a dónde? Al blanco que él ha determinado. Y que llegue lo más lejos posible. Pues así somos nosotros a través de lo que Dios hizo con cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros somos esas flechas que el Señor quiere lanzar y ha proyectado. Pero también quizá tú tienes a tu alrededor hijos, nietos, sobrinos, que también vas a tener que proyectar y también vas a tener que lanzar. Y Dios quiere que tú lo hagas conforme Él lo ha establecido y conforme Él lo quiere. Isaías 66, 9. Lo voy a leer en esta versión. ¿Llevaría yo a esta nación al punto de nacer para después no dejar que naciera? Pregunta el Señor. No, nunca impediría que naciera esta nación, dice su Dios. ¿A qué se refiere esto? A que si el Señor permitió que tú fueses engendrado, ¿sí? Es porque hay un propósito de parte de Él y Él va a cumplir ese propósito contigo y conmigo. Y el Señor nos va a proyectar y a lanzar donde Él quiere que cada uno de nosotros seamos entonces proyectados y lanzados. Dice, yo nunca impediría que naciera esta nación, dice su Dios, ¿sí? Quiere decir que el Señor va a cumplir ese propósito contigo y conmigo. Amén. ¿Quiénes nos proyectaron a nosotros? ¿Quiénes los proyectaron a ustedes? Sus padres. ¿Quiénes más? Todas las personas que de una u otra forma estuvieron alrededor de ustedes, ¿sí? Posiblemente sus tíos, posiblemente también sus abuelitos, posiblemente sus hermanos, ¿sí? Cada una de esas personas ha cumplido un propósito en nuestras vidas. Ahora, ellos también de una u otra forma nos prodigaron ¿qué? Amor, ternura, compasión, posiblemente misericordia.
Y es importante tener en cuenta que eso que nos prodigaron, nosotros también tenemos para darles a otras personas de esas cosas que nos prodigaron. Aquí quiero hacer un paréntesis. Mi papá se fue cuando yo tenía 1 año de edad. Sin embargo, pues nosotros éramos 3 hermanos, nos quedamos con mi mami y mi mami efectivamente pues tenía que sacarnos adelante. Ella se esforzó y nos sacó adelante. Pero también cuando un padre se va, no solamente se queda uno sin padre, sino también se queda uno sin madre. Porque la mamá también tiene que salir a trabajar, ¿sí? Y los hijos, entonces, de una u otra manera, tienen que seguir adelante, pero también eso implica que muchas veces ellos tienen que sacrificar el cuidado de la madre tiene que sacrificar ese cuidado hacia sus hijos y prodigarles el amor, la protección, porque hay otras cosas también que suman en ese momento y es la provisión. Gracias a Dios, el Señor permitió, porque el Señor en algún momento me llevó a ese proceso de sanar esas circunstancias, porque durante muchos años en mi corazón siempre hubo ese dolor, ¿sí? Esa aflicción, la tristeza. Incluso en muchas oportunidades recriminé por qué mi papá no estuvo presente. Pero gracias al Señor, el Señor permitió que antes de que mi papá partiera, pudimos sanar esas experiencias con él. Y quiero decirles que fue de gran bendición haber podido sanar. Porque cuando nosotros sanamos, también podemos ayudar a otras personas a sanar. Porque cuando nosotros soltamos y liberamos esas cosas, también permitimos que otras personas lo puedan hacer, porque podemos también guiarles y ayudarles a que las personas también puedan sanar en ese sentido. Por eso quiero decirles que esa maternidad, ¿sí? Es una maternidad que tú y yo tenemos para transmitir a otras personas. Yo no sé si tú digas, yo no tengo hijos físicos, no tengo hijos biológicos, pero quizá Dios te ha dado hijos espirituales. Dios te ha dado también sobrinos, hermanos del padre, o personas que están a nuestro alrededor que también necesitan que yo extienda esa maternidad para ellos. Y es muy importante que usted también se dé la oportunidad de extender esa maternidad que Dios ha puesto en usted y que Dios quiere que nosotros la extendamos a otras personas. Amén. Hay situaciones que afectan también un embarazo. ¿Qué situaciones afectan un embarazo? Hay muchas que pueden sucederse. Cuando de pronto el papá y la mamá empiezan a proyectarse o a proyectar a su hijo hacia un sexo determinado y resulta que después le nació otro bebé con un sexo diferente. O también cuando de pronto esa mujer que estaba viviendo o que estaba pasando por situaciones muy difíciles y no sabía cómo enfrentar su embarazo, toma decisiones como interrumpir su embarazo. O posiblemente fue víctima de situaciones de maltrato físico o psicológico. O la persona también vivió situaciones de rechazo hacia su embarazo, inicialmente hasta cuando pudo aceptarlo. Todas esas son circunstancias que se pueden presentar. Pero lo que el Señor quiere es que esas circunstancias que quizá las pudieron haber vivido nuestras madres, o aún nosotras como madres las pudimos haber vivido, hoy el Señor quiere que sanemos estas cosas, porque Él no quiere que nosotros sigamos transmitiendo ese tipo de maternidad sobre los nuestros. El Señor quiere que hoy la maternidad que Él ha extendido sobre ti y sobre mí, que es una maternidad de amor, de cuidado, una maternidad de misericordia, una maternidad de proyectarte
Esa es la maternidad que el Señor quiere que hoy nosotros le transmitamos a las personas que están a nuestro alrededor. Yo no sé si de pronto la relación que has tenido con tus hijos ha sido una relación no tan fácil, no tan sencilla, pero si Dios plantó a tu hijo en tu vientre, es porque Dios tiene también un propósito diferente con ese hijo que plantó. Y Dios quiere también que tú proyectes a tu hijo o a tu hija a lo que Él quiere. Que lo veas con los ojos que Él lo ve y la ve. Así pase lo que haya pasado o suceda lo que haya sucedido. Tú y yo tenemos una maternidad ahora espiritual y una maternidad diferente que tenemos que transmitirle a otras personas, transmitirle a esas nuevas generaciones que vienen, transmitirle a esos nietos que están ya allí. O tú, si todavía no eres madre, tienes una responsabilidad de transmitir también una maternidad a esos hijos que van a venir más adelante, pero debe ser una maternidad diferente, una maternidad que Dios ha establecido para ti, que es totalmente diferente quizá a la maternidad que tú recibiste. ¿Qué cosas nos ayudan a mantener esa maternidad sana? Primero, cuando nosotros tenemos un bebé, ese bebé tiene que nutrirse. ¿Y de quién se nutre? De la mamá, de la madre, ¿cierto? ¿Y con qué lo alimenta la mamá? Con su seno, con su leche materna. Y ese seno y esa leche materna, para nosotros en este caso, está dado por la palabra. Nosotros tenemos que tener una alimentación sana. Cuando empezamos a recibir esa maternidad de Dios nos lleva a alimentarnos de la palabra de Dios. Porque esa palabra es la que nos va a nutrir y a mantener fuertes y a mantener sanos, saludables. Cuando la mamá amamanta a su bebé, no solo le está dando la leche materna. Cuando ella lo acuna, también empieza a prodigarle a su hijo tranquilidad. También lo mira, también lo cuida cuando lo acuna, también lo acaricia, también le transmite afecto. Y ese es el cuidado que Dios quiere hacer con nosotros también cuando nosotros vamos a la palabra. Es recibir también ese cuidado de parte de Dios para nosotros. Cuando el bebé está aquí acunado, ese bebé está en el regazo de su mamá y está en toda la tranquilidad del mundo. El bebé no se preocupa si la mamá tiene o no tiene leche. Ese bebé sabe que su madre lo va a amamantar y él descansa en que esa mamá le va a prodigar ese alimento. Así es el Señor con nosotros cuando vamos a su palabra. Él nos va a nutrir, nos va a alimentar, pero yo tengo que acercarme como ese bebé hambriento a buscar ese alimento en la palabra. Y tengo que saber que cuando me acerco a la palabra, allí también voy a encontrar que esa palabra me va a nutrir, pero que también esa palabra me va a cuidar. Y que la palabra produce en mí unos efectos que solo los puede producir la palabra. Cuando yo me acerco al Señor a buscar su palabra, el Señor también me lleva a través de su palabra a cuidar mis pensamientos y a cuidar mis emociones. Esa palabra me lleva también a tener un cuidado especial con lo que yo pienso y lo que yo siento y lo que yo transmito. Cuando la mamá está amamantando a su bebé, si ella come alimentos que le hacen daño, ¿qué le va a pasar a su bebé? También le va a afectar, ¿sí? También le va a producir algo de daño físicamente. Así es que cuando yo me acerco a la palabra, también tengo que acercarme con la actitud y la disposición adecuada para que la palabra cumpla su propósito y termine de nutrirme como Dios quiere que me nutra. Miremos Primera de Juan 2:5. Léanla en la versión que tienen ahí en el televisor, por favor. Primera de Juan 2:5. La voy a leer en esta versión. Primera de Juan 2:5 dice: pero los que obedecen la palabra de Dios
demuestran verdaderamente cuánto lo aman, así como sabemos que vivimos en Él. Ahí la palabra nos está hablando de que cuando nosotros nos acercamos a la palabra, también tenemos que venir con la disposición de obedecer esa palabra. Yo tengo que alimentarme de ella, pero también tengo que obedecer lo que el Señor me está diciendo. Salmo 26:2. Dice entonces que, el Salmo 26:2 dice: ponme a prueba, Señor, e interrógame. Examina mis intenciones y mi corazón. Cuando yo leo la palabra y voy a la palabra, también tengo que permitir que el Señor examine cómo está mi corazón, ¿cierto? Y dice, interrógame. ¿Y qué más dice? Dice, examina mis intenciones y mi corazón. Pruébame. Probarme es que el Señor, yo le permita al Señor también que Él escudriñe cómo es que yo vengo y cómo está mi corazón en ese momento. Cuando la mamá amamanta a su bebé, quiero contarles algo que pasa. Durante los 9 meses de gestación, la barriga de la mamá se convierte en toda una caja sonora dentro. Pero hay algo que el bebé siempre identifica durante el embarazo y es el latido del corazón de la mamá. Ese latido del corazón de la mamá es muy importante para el bebé. Cuando él nace, lo primero que el bebé deja de escuchar es el latido del corazón de la mamá. Pero en el momento en que el bebé nace y el bebé viene aquí él vuelve a escuchar el latido del corazón de su mamá y él sabe que ahí está su mamá. Y el bebé se tranquiliza, se calma, porque ahí él sabe que está su mamá allí y que la mamá lo va a proteger. Eso mismo hace el Señor con nosotros. Cuando yo me acerco al Señor y le busco de todo mi corazón y me reclino ante Dios, despojándome de todas mis preocupaciones, mi estrés, mi tensión, allí el Señor me acuna y yo vuelvo a escuchar los latidos del corazón del Señor y eso es lo máximo. Eso es lo que me lleva a mí a permanecer en el estar en Él. Por eso, cuando yo me acerco al Señor, siempre debo procurar que nada, absolutamente nada, me saque del estar allí en su presencia, del estar en su regazo, de reposar en Él, de escucharle. No es tanto hablar, hablar y hablar, es escuchar. Cuando el bebé está siendo amamantado por la mamá, él mira a su mamá y la mamá le habla. Él escucha a su mamá y la voz de su mamá lo tranquiliza. La voz de su mamá le trae reposo. Es eso lo que el Señor quiere de nosotros cuando nos acerquemos a Él. Que recibamos su cuidado. Que nos acerquemos a Él con gozo, con gusto, con regocijo y creyendo y sabiendo que Él nos va a acunar, que Él nos va a nutrir, que Él nos va a amamantar, que su cuidado siempre va a estar para mí en esos momentos. Por eso tengo que mantener el hábito saludable de hablar con Dios. Éxodo 34:35. Y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro, así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Aquí está hablando cuando el sacerdote entraba, aquí estamos hablando de Moisés, cuando Moisés entraba a la presencia de Dios, él salía con un resplandor. Y ese resplandor, cuando él hablaba con el pueblo no quería verlo de frente porque tenían temor de ese resplandor. Y dice que cuando él volvía a entrar en la presencia del Señor, él volvía a recibir ese resplandor. Ese resplandor es el que nosotros encontramos cuando nos acercamos a Dios y le buscamos en su templo.
Cuando nosotros nos acercamos al altar a buscar a Dios, allí recibimos también ese resplandor que viene a nuestras vidas y ese resplandor hace que en nuestras vidas todas las cosas sean diferentes. Allí el Señor nos transforma, allí el Señor hace que nuestros pensamientos sean quitados y sean renovados. Allí el Señor hace que lo que nosotros sentimos, el afán, el temor, la inquietud, allí ese resplandor nos lleva a descansar y a reposar en el Señor. Por eso nunca perdamos el hábito saludable de hablar con Dios, pero también de escucharlo. Escuchar es muy importante. Y por último, algo que el Señor quiere que hagamos es perdonar y recibir perdón. Cuando la mamá amamanta a su bebé, el bebé ha comido lo suficiente de uno de sus senos, la mamá lo coloca de esta forma y el bebé empieza a regurgitar, a sacar lo que el bebé ya sabe que su cuerpo no va a recibir más. Y él vomita, ¿cierto? O saca sus gasecitos. Esa satisfacción que el bebé siente en ese momento lo lleva a que posteriormente la mamá pueda volver a colocarlo del otro seno y él pueda volver a recibir el alimento de mamá. Lo que el Señor quiere con nosotros también es eso, que hoy nosotros saquemos de nuestro corazón aquellas cosas que nos han impedido recibir más de Él, recibir su perdón. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros perdonemos, pero también que recibamos su perdón. Cuando yo recibo el perdón del Señor, yo lo que hago es permitir que esas cosas salgan y que nada de eso ocupe el espacio y el lugar que está ocupando eso para impedir que yo reciba el perdón de Dios para mi vida. Y eso es lo que el Señor hoy quiere que hagamos, que recibamos entonces su perdón, pero también que otorguemos el perdón a quienes hayamos tenido que otorgarle ese perdón. Yo no sé cuál ha sido la circunstancia que tú viviste o has vivido en este tiempo o viviste durante el tiempo de tu gestación, de lo que fue tu maternidad, pero lo que yo sí quiero decirte es, yo sí sé la maternidad que Dios ha ejercido sobre nosotros. Y si hoy el Señor te está diciendo, suelta estas cosas para que eso no estorbe, que tú puedas recibir más de mí, hoy el Señor te está haciendo la invitación y es, suelta esas cosas y recibe lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Recibe esa maternidad de Dios sobre tu vida, porque Dios quiere que tú extiendas esa maternidad a las personas que están a tu alrededor. Porque Dios quiere que tú extiendas esa maternidad hacia tu familia. Porque Dios quiere que tú extiendas esa maternidad a los hermanos de la congregación. Porque Dios quiere que tú recibas esa maternidad para que la extiendas a aquellas personas que Dios ha puesto, no sé si en tu trabajo, en tu estudio. Esas personas también necesitan esa maternidad de Dios. Pero tú y yo somos los encargados de transmitirles a ellos esa maternidad. Nosotros lo podemos hacer porque la hemos recibido de parte de Dios. Y quizá ellos todavía no la han recibido, pero nosotros tenemos y somos los responsables de transmitirle esa maternidad que Dios tiene también para ellos. Amén. Yo te voy a invitar en esta hora para que tú pienses allí en tu corazón. Si en algún momento sentiste que ese proceso de gestación que se dio contigo o que quizá lo dieron o lo hicieron tus padres contigo, ¿cómo fue ese proceso? Y si tú sientes que allí hay cosas también que quieres decirle al Señor, Señor, yo viví esto, pero Señor también, yo hoy ya no quiero seguir viviendo con estas cosas porque no quiero que nada de eso me arrebate tu maternidad y no quiero que nada de eso me reste la posibilidad de recibir lo que tú tienes para mí. Hoy dígaselo usted allí al Señor, es usted y Dios. Abra su boca y dígale al Señor lo que tenga que decirle.
Recuerde que con la boca confesamos, pero también recibimos salvación cuando confesamos. Este es un tiempo entre tú y Dios. Escudriñe en su corazón qué cosas hay allí. Y si usted siente que de alguna forma esa maternidad de Dios no la ha vivido como Dios quiere que la viva, hoy dígale: Señor, yo quiero recibir tu maternidad sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi casa. Y si usted de antemano sabe que tuvo situaciones difíciles desde su gestación, dígale al Señor: Señor, yo hoy decido perdonar esas circunstancias. Y si tiene que perdonar a alguien, dígale: Señor, yo lo perdono, yo la perdono. Porque realmente yo quiero recibir tu maternidad. Y yo no quiero que eso estorbe que yo pueda tener una maternidad distinta y diferente para los míos. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Y hoy te decimos, Señor, tú que todo lo conoces de mí, escudriñalo, Señor. Escudriña los pensamientos que he tenido, Señor, las emociones que esto generó en mí. Quizá durante mucho tiempo sufrí dolor, aflicción. Quizá esto trajo amargura a mi vida. Pero Señor, yo hoy te digo, ya no quiero seguir viviendo en estas condiciones. Padre, yo hoy quiero decirte, Señor, yo tomo la decisión de perdonar. Y si fue quizá el abandono de mi padre, Señor, yo hoy lo perdono. Lo perdono porque sé que ante todo, Señor, tú estuviste cuidándome a mí. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Tú tuviste cuidado de mí, Señor. Tú me amaste con amor eterno. Tú extendiste tu cuidado para mí. Y hoy, Señor, yo decido perdonar. Y decido, Señor, no seguirle sirviendo a ese dolor, a esa aflicción, a ese temor, a esa duda. Yo hoy tomo la decisión, Señor, de vivir la maternidad que tú, Señor, has extendido para mí. Y yo hoy tomo la decisión, Señor, de recibir tu perdón. Hoy yo recibo tu perdón, Dios. Y te digo, Señor, gracias. Gracias porque a través de tu perdón, Señor, yo hoy puedo soltar aquellas cosas y aquellas personas y aquellas circunstancias que quizá durante mucho tiempo en mi vida, Señor, estuvieron allí hablándome, estorbándome, incomodándome. Hoy decido decirles a estas cosas: no más. No estorban más en mi vida. No me generan duda, no me generan temor. No traen aflicción a mi vida. En el nombre de Jesús. Señor, gracias porque sé que tú me has cuidado. Gracias porque tuviste mi embrión antes de que fuese plantado en el vientre de mamá. Y yo hoy te bendigo, Señor. Y te doy gracias. Y te digo, Señor, gracias porque sé que hay un propósito para mi vida.
y que ese propósito tú no cesarás y no descansarás hasta verlo cumplido en mi vida, Dios. Yo hoy recibo, Señor, ese propósito y te digo, Señor, síguelo cumpliendo. No permitas que nada de mí, Señor, estorbe el cumplimiento de ese propósito en mi vida. Señor, yo bendigo a mi madre y allí donde usted está, bendiga a esa madre donde usted fue plantado en ese vientre. Señor, yo hoy bendigo a mi madre y te doy gracias. Gracias porque tú la elegiste para mí. Gracias porque a través de ella, Señor, tú me diste cuidado. Tan es así, Señor, que hoy puedo estar en este lugar. Y hoy bendigo a esa mujer que tú usaste, Señor, para traer ese cuidado, ese amor, esa ternura, Señor. Gracias porque a través de ella tú me amamantaste. Tú me protegiste, Señor. Y aun si usted llegó a un hogar a que lo cuidaran sus familiares, hoy dígale al Señor, Señor, yo bendigo a esas personas que me cuidaron. Bendigo a esa tía, bendigo a esa abuelita, bendigo a esa señora, esa persona que tú usaste, Señor. Yo la bendigo y te doy gracias por ella, Señor. Y te digo, Padre, bendícela todos los días de su vida. Y nunca, Señor, nunca me dejes olvidar que fue por sus cuidados, por los cuidados que tú tuviste a través de ella, que hoy puedo estar donde estoy y ser la persona que soy a este día, Señor. Hoy te doy gracias, Padre. Hoy yo te pido, Señor, aún que me ayudes a eximir y a dejar de lado, Señor, y a no tener en cuenta aún aquellas personas que quizá trataron de estorbar el cumplimiento de tu propósito sobre mi vida. Hoy te digo, Señor, gracias porque aún a través de esas circunstancias tú formaste el carácter en mí, Señor. Tú entresacaste de mí lo mejor, Dios. Y hoy puedo decirte, Señor, gracias por esas personas, Señor, que tú usaste para educarme, para edificarme. Hoy las bendigo también, Dios. Y Señor, gracias, porque sé que cuando me acerque a ti a buscarte, Señor, tú me alimentarás a través de tu palabra. Tú usarás tu palabra, Señor, para traer sanidad y medicina. Usarás tu palabra, Señor, para restaurarme. Usarás tu palabra, Señor, para fortalecerme. Usarás tu palabra para nutrirme, Dios. Y Señor, yo quiero ser como esos bebés que comen con ansia, Señor, cuando se acercan al seno de su madre. Hoy yo te digo, Señor, yo quiero ser como esos bebés. Yo quiero nutrirme de ti, nutrirme de tu palabra. Y quiero que tú me acunes, Señor. Y que allí en tu regazo yo pueda hallar tu cuidado, tu protección, Señor, la edificación para mi vida, Dios. Que cuando yo me acerque a ti, Señor, nada, absolutamente nada, me saque del estar delante de ti, Señor. Que yo te anhele más, que yo te necesite más. Y que así como el bebé está pidiendo alimento, Señor, cada hora, cada 2 horas, cada instante, Señor, yo pueda acercarme a ti, anhelándote, deseándote, Señor. Y que allí, Padre Celestial, yo pueda hallar el reposo, el descanso, tu cuidado, Señor, tu cuidado sobre mi vida, tu cuidado, Espíritu Santo de Dios. Oh, gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias porque sé que tu maternidad, Señor, hoy yo la acepto, Señor. Porque deseo que esa maternidad, Padre, yo pueda transmitirla a aquellas personas a las cuales tú has puesto a mi alrededor. Y Señor, yo hoy
bendigo, Señor, los hijos que tú me has dado, pero también bendigo los hijos espirituales que tú, Señor, me has dado. Y bendigo, Padre Celestial, esa relación que tú formaste juntamente, Señor, conmigo. Y te digo, Señor, fortalece ese vínculo entre tú y yo. Que nada rompa ese vínculo, Señor. Que nada interfiera en mi relación contigo, Padre. Oh, bendito seas, Padre Celestial. Yo te doy gracias, Señor. Te bendigo, te alabo, te exalto, te glorifico, Dios. Y te digo, heme aquí, Señor. Aquí estoy delante de ti. Señor, gracias porque sé que tú me proyectarás y me lanzarás a donde tú me quieres llevar, Dios. Y hoy te digo, Señor, hazlo conmigo. Yo deseo que tú lo hagas conmigo. Te bendigo, Dios. Te glorifico. Te alabo y te exalto. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén.